¿Quién no ha sentido dolor alguna vez? Eh, No, no me engañen. Todos hemos sentido dolor, aunque sea mínimo. Dolor al pincharnos con una aguja o con una espina, dolor al caer y sufrir un golpe. Si usted nunca ha sentido dolor, es que sufre de un problema neurológico grave. La insensibilidad congénita al dolor es una enfermedad hereditaria. Así que mi consejo, que acude a un médico para que investigue qué es lo que le pasa porque no siente dolor. Hay quien sufre de dolores crónicos, hay quien tiene dolor en ocasiones, cuando sufre una lesión de diferentes causas. El dolor es parte de nuestra vida. El dolor físico, el dolor del alma, el dolor por sufrimiento social o psicológico es normal también. También forma parte de nuestra vida, pero no es el motivo de nuestra conversación de hoy. Hoy vamos a hablar de dolor físico, el dolor. Según Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que vivió en la segunda mitad del siglo XIX, cito textualmente, solo un gran dolor es el libertador del espíritu. Yo no estoy seguro de si el dolor nos hace mejores, pero sé que nos hace más profundos. Y continuaba, el dolor no me destruye, me hace más fuerte. Bueno, Nietzsche era migrañoso. Y yo, como migrañoso, creo que cuando se sufre un dolor crónico, o nos sobreponemos a él y nos hace más fuertes, o nos destruye. Así que mejor es hacernos más fuertes, ¿no es verdad? En encuestas realizadas se plantea que el 33% de la población sufre de algún tipo de dolor crónico y el más frecuente es el dolor lumbar, seguido de las cefaleas crónicas y algunos otros dolores osteomusculares. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como la percepción sensitiva desagradable con experiencia emocional asociada o potencial daño tisular o descrito en términos de ese daño. Un poquito complicado así, pero es una definición buena. Esta definición es la aceptada por la Organización Mundial de la Salud e incluye el aspecto emocional del dolor y acepta que el daño tisular puede ser potencial más que real. Merece traducirlo. Sensación desagradable asociada a una emoción o a un daño de tejidos. Se entiende un poco mejor así, es simplificada para que sea más fácil de comprender. Y la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice que el dolor es sensación molesta o aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Y en su segunda acepción, sentimiento de pena o congoja. Esta definición incluye el dolor emocional sin daño físico. O sea, son dos definiciones. La primera es para el dolor físico, la segunda para el dolor emocional. Y así la separa. Muy bien. El dolor es molesto, desagradable, pero útil. Sí, sí, útil. Porque el dolor es un aviso de que algo anda mal. ¿Cómo nos enteraríamos de que una posición puede dañarnos? ¿Cómo de que no debemos mover una extremidad lesionada porque el daño puede empeorar? ¿Cómo saber que alguna parte del cuerpo está inflamada o lesionada? El dolor nos avisa, es un aviso. Y hay una secuencia de eventos desde que el estímulo causa dolor hasta que somos conscientes de él. Y esta secuencia de estímulos, esta secuencia de eventos es muy interesante. El dolor se inicia cuando se produce un evento dañino y son activados unos receptores especializados periféricos que reciben el nombre de nociceptores. ¿Por qué? Por responder a estímulos nocivos. Noci quiere decir dañino, daño. Estos nociceptores o receptores para el dolor están distribuidos por todos los tejidos. Existen en la mayor parte de los tejidos, pero son más numerosos y sensibles en la piel, músculos y partes periféricas que en las vísceras. En las vísceras son pocos. Ese es uno de los motivos de la diferencia entre el dolor visceral y el dolor somático, que son dos tipos de dolores diferentes. Hay nociceptores para estímulos mecánicos, presión, incisión, o sea, cortadura, crecimiento tumoral, otros para temperatura, calor o frío, todo eso puede causar dolor, pero también hay nociceptores para estímulos químicos, isquemia, es decir, falta de circulación, falta de sangre en un tejido, infección, y hay otros que son polimodales, quiere decir que reaccionan a varios tipos de estímulos. Estos receptores reaccionan cuando la intensidad del estímulo es dañina, tienen un umbral elevado, es decir, estamos sintiendo una presión, pero esa presión no causa dolor, simplemente sentimos que nos presiona. Ah, si presionamos mucho y nos duele ya, ¿eh?
estamos sintiendo, por ejemplo, algún pequeño contacto con lejía, con una sustancia química, y sencillamente sentimos un poquito de quemazón, pero no es dolor. Pero si el estímulo es mayor, es doloroso. El calor igual, el frío, todo. O sea, los receptores para el dolor tienen umbral. Quiere decir que hasta que no se alcance una intensidad determinada, no se transmite como dolor. Y esto es algo muy importante porque son avisos. No es el aviso de que si hace frío o hace calor, si estamos tocando algo frío o algo caliente. Es el aviso de que eso, lo que estamos contactando con él, lo que está produciendo, nos está causando daño. Eso es lo que avisa el dolor. Ahora, este estímulo que se produce por el contacto del receptor con algún fenómeno que es nocivo es transformado en una señal eléctrica por un proceso llamado transducción. La transducción es, sentimos una presión excesiva, un calor excesivo, y entonces lo traduce en impulso nervioso. ¿Por qué? Porque el impulso nervioso es la forma de transmitir información al cerebro. Este impulso nervioso viaja por los nervios periféricos, los nervios que están en nuestro cuerpo, hasta la raíz posterior de la médula espinal, hasta allá va a un centro nuestro que es la médula espinal, que es la parte del sistema nervioso central donde va a viajar esta información. Ahí establece conexión, sinapsis se llama, conexión, con las neuronas que tienen fibras que ascienden hasta dónde, hasta el encéfalo. Esas neuronas, ahí ellas le pasan la información. La neurona, la célula nerviosa del nervio periférico le pasa información a estas neuronas y le dice, avisa que hay dolor. Entonces esta información viaja hacia dónde? Hacia el cerebro. ¿Pero qué parte del cerebro? Hacia una estructura que se llama tálamo. En el tálamo, estas fibras que viajan hacia el tálamo son de dos tipos. Una conduce más rápidamente que la otra. Manda el impulso rápidamente, pero es más corto, ¿no? Es un impulso rápido para avisar. Y la otra, pues tiene una conducción más lenta. Y eso explica que cuando tenemos un dolor intenso, pero de corta duración, como un pinchazo, e inmediatamente es seguido por un dolor fijo, es decir, repentinamente sentimos un dolor intenso, pero ese dolor intenso desaparece y poco después ya aparece el dolor más fijo, uno continuando al otro, ¿no? A veces nos damos cuenta, ¡ay, qué dolor! Y si se queda, ¡ay, sí, tengo un dolor, tengo una molestia! Eso se explica por las dos vías de transmisión, que son dos fibras nerviosas de diferente tipo. Una transmite más rápido y la otra un poquito más lenta. Ahora, esto es lo que se conoce como transmisión. Tenemos el inicio del dolor, la transducción, que es decir, pasarlo a señal eléctrica, y la transmisión, que es enviar esta señal eléctrica hasta el tálamo. El impulso eléctrico llega al tálamo. El tálamo está en el centro del cerebro, en la parte inferior. Ahí se completa un proceso que ya se había iniciado desde que comenzó la transmisión, y es lo que se conoce como modulación de la señal. Por lo general, para disminuir la intensidad del dolor. Avisan que está doliendo, pero avisa un poquitico menos intenso, ¿no? Pero también en algunos casos el tálamo lo que hace es avisar de forma más intensa, es decir, transmitir este dolor de forma más intensa. Algunas enfermedades y lesiones pueden alterar la modulación del dolor en los nervios periféricos o en las vías centrales, produciendo mayor sensibilización. Es decir, la persona siente más el dolor y esto causa que sea percibido, sea sentido con mayor intensidad de la que realmente tiene. Esto es lo que se conoce como dolor patológico. Es la sensación de dolor más intensa que el estímulo que lo produjo. Es el dolor patológico por hipersensibilización, es decir, aumento de la sensibilidad de la persona. Se considera que esta es la causa de dolor causado por estímulos leves que no deberían sentirse como dolor, pero que duelen. Esto se llama alodinia, es decir, la persona
con un estímulo pequeño que normalmente no tiene por qué producir dolor, le duele. Esa es la alodinia. Pero también hay una sensación exagerada de dolor ante estímulos que son dolorosos, que deben de doler. O sea, esa persona tiene un estímulo que causa dolor normalmente, pero lo siente muy exagerado. Eso es lo que se conoce como hiperalgesia. Alodinia e hiperalgesia son aumentos de la sensibilidad por transmisión del dolor. En la alodinia, el estímulo no debería sentirse como dolor, pero se siente como dolor. En la hiperalgesia, el estímulo causa más dolor del que le corresponde. La persona responde exageradamente a estímulos mínimos. Finalmente, los estímulos eléctricos del dolor, modulados por el tálamo, se envían a la superficie del cerebro, a la parte anterior del lóbulo parietal, donde se hacen conscientes y entonces sentimos el dolor. Hasta ahí no sentíamos el dolor está transmitiéndose modulándose. Llegó la corteza cerebral, que es la parte consciente, y entonces sentimos el dolor. Como esa corteza cerebral tiene una distribución de todo el cuerpo, sentimos el dolor en una parte del cuerpo fija, que es la parte del cuerpo donde está estimulado. Inicio del dolor, transducción, transmisión, modulación y percepción. Los pasos para sentir el dolor. Ya sentimos el dolor. Y esta percepción tiene consecuencias. Algunas inmediatas, como la retirada inconsciente de la parte del cuerpo, cuando sentimos un pinchazo, una quemadura, tocamos algo muy caliente, decimos, ay, no, retiramos el brazo, no nos hemos dado cuenta todavía, pero ya retiramos el brazo. O quedarnos inmóviles cuando sufrimos un trauma, nos golpeamos, nos quedamos quietecitos a ver qué pasó, porque tenemos un dolor. O procurar ayuda cuando nos damos cuenta de que algo anda mal. Sentimos que algo anda mal, tenemos un dolor, digamos, abdominal y vamos a buscar a alguien que nos ayude, un médico que nos ayude para ver por qué tenemos este dolor abdominal. Estas consecuencias inmediatas o mediatas, es decir, un poquito más demoradas, son elaboradas por el sistema nervioso en respuesta al dolor. La respuesta al dolor es el objetivo fundamental de todo lo demás, de todo lo anterior. Hay que señalar también como parte del fenómeno doloroso lo que se conoce como expresión, es decir, cómo las personas expresan el dolor. Hay quien lo expresa de forma exagerada, hay quien sufre un dolor con la misma intensidad que el otro, pero lo expresa con más calma. Esto depende de una serie de factores personales, sociales, psicológicos y culturales. Recuerdo, siendo alumno de medicina, un señor que llegó joven, llegó al cuerpo de guardia del hospital militar con un dolorcito torácico. Ay, me duele aquí. Vine a ver de hace 2 o 3 días que me duele. Cuando se hizo la radiografía tenía un neumotórax, es decir, el pulmón se había perforado y había salido aire hacia la cavidad que recubre el pulmón, hacia la cavidad pleural. Eso normalmente produce un dolor intenso, pero este señor estaba así tranquilo. Y entonces le preguntaron, ¿usted no siente dolor? Y dice, sí, pero es que yo soy médico, me daba pena llegar aquí con una cosa sencilla y que entonces se rieran de mí. Eso es factor psicológico y cultural también. Inicio, transducción, transmisión, modulación, percepción, expresión y respuesta. Bueno, y terminamos por hoy. Hasta el próximo programa que seguiremos hablando de qué? De dolor. Hasta entonces.